estudiantes de la carrera de Educación Básica Paralelo A, conformado por Álava Luisa, Daniela León, Matías María, Mía Quiroz, Santo Yacel, Tania Velázquez, Liliana Zambrano y mi persona, Rodríguez Carolina. Hoy les vamos a hablar sobre el tema Sociología de la Educación. Acompáñanos a saber cómo la sociedad influye en la educación. Soy Carolina Estefanía Rodríguez Cagua y hoy les voy a hablar sobre el tema Sociología y Educación. La sociología de la educación se encarga de estudiar cómo la sociedad influye en los procesos educativos y cómo la educación a su vez impacta en la secundaria, estructura social y disciplina. Esto analiza cómo el papel de la escuela, donde se transmiten conocimientos, valores, responsabilidades y normas sociales. También investiga cómo los factores en el entorno cultural afectan a las sociedades y oportunidades educativas. El funcionalista o el crítico busca comprender si la educación ayuda a mejorar la igualdad social o mantiene las desigualdades existentes. Me presento, soy Asley Ariana Saltos Rizo y yo les voy a hablar sobre la introducción a la sociología de la educación. La sociología de la educación es una práctica muy valiosa para el mundo académico porque forma parte de las ciencias de la educación, ya que se enfoca principalmente en el ámbito de aprendizaje. Es una disciplina que analiza factores, fenómenos culturales, artísticos, políticos y religiosos. Prácticamente analiza de forma profunda y general las poblaciones y sus dinámicas de interacción y cómo se desenvuelven diariamente. La sociología de la educación vincula los procesos académicos con su entorno, con la finalidad de mejorarlos y comprenderlos. Esto nos ayuda a analizar las características de niños, de adultos y de adolescentes, para entender cómo interactúan en sus entornos educativos, permitiéndonos medir el impacto de los mismos en ellos y en la sociedad en general. Muchas gracias. Fundamentos de la sociología de la educación. Es una subdisciplina de la sociología que estudia la interrelación entre la educación y la sociedad. Podemos hablar sobre unos fundamentos que es el fundamento teórico y epistemológico, que la educación no es un fenómeno neutral, sino un campo atravesado por relaciones de poder y clase social. Y por último hablamos sobre el fundamento metodológico, que es una variedad de enfoques como cuantitativas y estudios comparados. Gracias. Me presento, soy Luisa Maydelin Alaba Bravo y les voy a hablar sobre el tema socialización e individualización. La socialización es el proceso fundamental por el cual los individuos aprenden e internalizan las normas, valores y costumbres de su sociedad. Objetivo de la educación: es una institución social que busca la socialización, es decir, integrar a las personas en la sociedad. Integración social es el proceso por el cual la sociedad forma a los individuos transmitiendo normas, valores y comportamientos. La individualización se refiere al proceso de desarrollo, afirmaciones de las características y capacidades únicas de cada persona. Desarrollo único del individuo. Se enfoca en que cada persona desarrolle al máximo sus capacidades y características particulares, puntos clave sobre la relación entre ambas. La socialización y la individualización, aunque a menudo se vean como procesos distintos, están intrínsecamente conectados y son fundamentales para la formación de cada persona y la dinámica de la sociedad. Gracias. El lugar de la sociología de la educación dentro de las ciencias de la educación. La sociología de la educación ocupa un lugar central dentro del campo interdisciplinario de las ciencias de la educación, no solo como un proceso individual o institución, sino como un fenómeno social complejo, históricamente determinado y cargado de implicaciones ideológicas, políticas y culturales. Ya, ahí córtalo. La sociología de la educación se inserta en el estudio de la educación como fenómeno histórico sociocultural, es decir, como una construcción que ha cambiado según las condiciones sociales y económicas de cada época. Esto implica que la educación no puede analizarse aisladamente, sino en relación con los sistemas sociales, las formas de organización que le den sentido. La sociología aporta herramientas teóricas y metodológicas para problemáticas en estos aspectos. El papel del Estado en la socialización del sistema educativo, la relación entre la familia, la escuela, la iglesia como dispositivos de control o socialización. Este tema debe tratarse con detenimiento, lo que sugiere que uno de los
propósitos del curso es precisamente mostrar cómo la disciplina se articula en otras ciencias de la educación, aportando una mirada crítica y estructurada a los problemas educativos contemporáneos. Me presento Zambrano Liliana. Mi tema es educación como fenómeno social. Dice que es un proceso mediante el cual es una sociedad que transmite conocimiento, valores, costumbres y habilidades de una gran generación a otra. Formar individuos que pueden integrarse activamente en su entorno y contribuir al desarrollo colectivo. Es un medio esencial para prevenir la cultura. Gracias. Enfoques clásicos y actuales en la sociología de la educación. La sociología de la educación analiza cómo la educación influye y es influida por la sociedad. Los enfoques clásicos influyen en el funcionalismo, que va a la escuela como un mecanismo para integrar a los individuos y mantener el orden social, transmitiendo valores y seleccionando talentos. En contraste a la teoría del conflicto, inspirada en Marx, sostiene que la educación reproduce las desigualdades sociales y legítimas. En cuanto a los enfoques actuales, destaca que introduce el concepto de capital y cultural para explicar cómo la escuela favorece a quienes ya poseen los códigos culturales dominantes. La pedagogía crítica con autores como Paulo Freire proviene de una educación liberadora centrada en la conciencia crítica y la transformación social. Gracias. ¿Qué es la sociología? ¿Cuál es su objetivo de estudio? ¿Qué rol desempeña su objeto de estudio? La sociología es una ciencia social que estudia sistemáticamente la sociedad, sus estructuras, relaciones y dinámicas. Se interesa en comprender cómo los individuos interactúan entre sí y con las instrucciones, cómo se forman los grupos sociales y cómo influyen en la cultura, las normas, los valores y el poder en el comportamiento humano. ¿Cuál es su objeto de estudio? El objeto de estudio de la sociología es la sociedad y sus diversos componentes, entre ellos las relaciones sociales, las instituciones, los procesos sociales, la cultura y las normas sociales. ¿Qué rol desempeña la sociología en su objeto de estudio? La sociología analiza, interpreta y explica los fenómenos sociales, desempeñando varios roles importantes, como el rol descriptivo, el rol explicativo, el rol crítico y el rol propositivo. En resumen, la sociología no solo observa la sociedad, sino que participa activamente en su análisis y transformación, aportando herramientas para comprender mejor nuestro entorno y promover cambios sociales positivos.